Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo historias de funerarias, y la primera la hemos titulado Vi el velorio de mi madre antes de que ocurriera. Me llamo Alan y tengo 50 años y he trabajado en funerarias toda mi vida. La verdad, nunca he sido muy crédulo en lo paranormal, pues siempre trabajé con difuntos, como he dicho, y solo he tenido alguna que otra experiencia extraña. Una noche había poco trabajo, pero estábamos de guardia un compañero y yo. Recuerdo que en aquella funeraria siempre habíamos dos en las noches. Mientras mi compañero preparaba la carroza fúnebre, yo fui a descansar un rato. Yo tenía un pequeño colchón que tiraba en el suelo y dormí allí. Esa noche comencé a tener un extraño sueño. Era ese mismo día, pero más tarde. En el sueño yo me veía acostado y dormido, y de pronto mi compañero entraba a la habitación y me despertaba. Cuando me levanté vi que claramente llegaba mi hermana con mi esposa y mis hijos y el resto de mi familia. Ellos venían detrás de una carroza fúnebre que no era la de mi funeraria. Sorprendidos al verlos llorando, preguntaba qué pasaba. Corrí al encuentro de mi familia preocupado, pero nadie me respondía. Solo me percaté de un pequeño detalle. Mi madre no venía como parte del cortejo fúnebre. Comencé a preguntar insistentemente qué pasaba, pero nadie me respondía. Así que corrí a la puerta trasera de la carroza fúnebre y allí, cuando abrí la puerta, encontré el cuerpo de mi madre. Recuerdo que la bañé, la preparé y la puse en su ataúd. Todo bien bonito, como se lo merecía. En ese momento, mi compañero entró a la habitación y me despertó. En su semblante pude ver que algo malo estaba pasando. Le pregunté si era mi mamá, y con gran tristeza me lo confirmó. Me dijo que habían acabado de llamar de la casa. Él me dijo que si quería que fuera para mi casa, pero le dije que no, que esperaría allí, que yo mismo la prepararía. Fui al cuarto de embalsamamiento y lo preparé todo, pero aquel sueño no paraba de repetirse en mi cabeza. Salí del lugar donde estaba y allí me paré fuera de la funeraria a esperar que llegara el carro fúnebre. Y tal y como lo soñé, era el mismo carro que había soñado. Resulta que mi madre había pagado por adelantado los servicios de otra funeraria, y mi sobrina, sin saber que yo me encargaría de todo, llamó a la otra funeraria. La otra funeraria había ido a recoger el cuerpo, pero cuando llegaron, mi hermana insistió de que la llevaran a donde yo trabajaba. Volví a hacer exactamente lo mismo que había experimentado en el sueño. Preparé el cuerpo de mi madre y lo puse en el ataúd. Puede ser que sea una casualidad, pero fueron cosas muy exactas. La carroza fúnebre en la que la traían, el ataúd que escogió mi hermana, yo lo soñé todo antes de vivirlo. Mi esposa asegura que esa fue mi madre preparándome para lo que venía, pues ese siempre fue mi mayor miedo, tener que preparar el cuerpo de mi madre. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado No le contestes a un difunto ni juegues en la funeraria. Las funerarias son lugares especiales, no solo porque es un lugar donde los familiares y amigos tienen la oportunidad de acompañar al cuerpo de su ser querido en la última transición, pero también por la carga energética que tiene. Soy fiel creyente que somos energía, y cuando sufrimos algún tipo de evento traumático, irradiamos esa energía que se impregna en los lugares. Yo trabajé en una funeraria por un corto tiempo, pero me sucedieron cosas que ni siquiera sé cómo explicar, y que finalmente me hicieron dejar aquel trabajo y nunca regresar a aquel lugar. Nunca he sido una persona que se asusta fácil. Me gusta pensar que soy una persona racional, que siempre busca una explicación lógica a las cosas. Recuerdo que en la primera semana que comencé a trabajar, estaba limpiando el cuarto de embalsamamiento, cuando sentí que me llamaron. José, y respondí, sí, diga, pero no respondieron más. Salí del cuarto y miré por el pasillo, pero no había nadie. Así que regresé a lo mío, pues pensé que seguramente me lo había imaginado. Tiempo después me volvieron a llamar. José, ven. Esta vez se oía como más lejos. Salí otra vez y fui a la recepción. Le pregunté a los choferes, pero me aseguraron de que nadie me había llamado. En ese momento entró el embalsamador, que era un hombre mayor, un hombre muy serio, al que yo respetaba mucho. Le comenté lo que me había pasado, que me habían llamado un par de veces, pero no había nadie.
El embalsamador me dijo que era normal, que no me preocupara, que habían difuntos que todavía no sabían que habían fallecido, especialmente los que morían de forma trágica o sorpresiva, como el caso de ese de allí, y me señalaba con la mano a una de las camillas. El embalsamador me comentó que el cuerpo que había preparado era el de un chico de 15 años, que se había llevado la moto de su hermano porque estaba aprendiendo a escondidas, porque sus padres no querían que saliera, no querían que aprendiera a manejar moto. El chico logró llevarse la moto y salió a dar una vuelta. El chico conducía a 100 km por hora cuando perdió el control de la moto y se estrelló contra un camión. Esa alma probablemente todavía está confundida y no sabe que falleció. Si le respondes o hablas con el espíritu, él te seguirá. Mejor ignóralos, pues así se darán cuenta que ya no existen en este plano. Después que me dijo aquello, me quedé un poco incómodo, pero igual seguí trabajando. Estaba preparando todo el instrumental para el próximo embalsamamiento. Y otra vez, la misma voz. José, ayúdame. Pero esta vez me di cuenta de algo curioso. La voz no venía del exterior. La voz venía como dentro de mí. Es como si hubiese estado dentro de mi cabeza. Era como una voz interior. No sé cómo explicarlo. Y sé que el embalsamador me dijo que no respondiera, pero respondí. Creo que fue mi peor error. Y aunque mi respuesta fue decirle que descansara en paz, que ya no pertenecía a este mundo, no sé si mi respuesta formó algún tipo de vínculo o de conexión, pero aquella voz me acompañó por casi un mes, pidiendo ayuda. Sinceramente ya estaba empezando a preocuparme. Incluso fui al psiquiatra, temiendo de que fuera una enfermedad mental. Pero el psiquiatra aseguró de que todo estaba perfectamente bien. Por un tiempo las cosas comenzaron a mejorar. Ya no escuchaba aquella voz, o por lo menos no con tanta intensidad. Con nosotros trabajaba una señora, Luisa, una señora mayor, pero muy querida por nosotros. La señora siempre nos hacía bromas. Ella era la que se encargaba de limpiar las capillas y la parte de la funeraria a la que tenía acceso el público. Todos la queríamos mucho, porque era súper cariñosa y muy bromista. Ella siempre estaba buscando cómo hacernos reír. Incluso un día metió a uno de los chicos en un problema grande con la novia. Llamó a la novia preguntando por nuestro compañero, diciendo que no había ido a trabajar y él estaba allí con nosotros. Antes de colgar, la señora le preguntó si ella era la rubia que venía todos los turnos a traerle comida al muchacho. Luisa sabía perfectamente bien que la chica era de cabellos negros, no era rubia. Minutos después, se apareció la novia de nuestro compañero hecha una furia. Allí pidió explicaciones y tuvo una de las más grandes discusiones con el chico. Nosotros le explicamos que aquello había sido una broma de Luisa. Finalmente la chica se calmó un poco y se fue, pero aquello le costó varios dolores de cabeza a nuestro compañero. Así que una tarde decidimos que debíamos hacerle algo a Luisa para que aprendiera la lección. Nosotros sabíamos que ella siempre entraba a las capillas antes de que comenzaran los funerales. Ella iba y revisaba de que todo estuviera en orden. Organizaba las flores y sobre todo tenía como costumbre hacer una oración por el difunto. Así que tuvimos la idea de prepararlo todo como si fuese a ver un funeral. Y uno de nosotros se metería dentro del ataúd. Cuando ella se acercara, la asustaríamos. Preparamos todo antes de que Luisa llegara a trabajar aquel día. Pero a la hora de seleccionar quién sería el presunto cuerpo, nadie quería. Así que lo echamos a suertes. Y el elegido, desafortunadamente, fui yo. Nos avisaron de la recepción que ya Luisa venía entrando, y yo me metí al ataúd. Ella llegó saludando a todos, como de costumbre, y los otros le dijeron que pronto iba a comenzar un funeral, que era una emergencia, y que el chico que estaba en el ataúd había tenido una muerte muy trágica, que el chico estaba desfigurado, que el velorio sería con el ataúd cerrado, pues de verdad, en las condiciones que estaba el cuerpo, no debería verse. Nosotros sabíamos perfectamente que aquel comentario encendería la chispa de la curiosidad en Luisa, y todos se fueron. Yo estaba dentro del ataúd, y de pronto comencé a sentirme un poco incómodo. Escuché claramente cómo la puerta de la capilla se abrió, y pensé que era Luisa, que ya estaba de vuelta. Pero en ese momento sentí cómo me sujetaban la cabeza con fuerza
a la almohada del ataúd. Sentí otras manos que me sujetaban por los hombros y por los pies. No me podía mover. Entré en pánico. Trataba de gritar, pero la voz no me salía. Y en medio de aquel desespero, otra vez, aquella voz del chico. José, ayúdame, ayúdame, José. En ese momento entró Luisa, y al escuchar los ruidos dentro del ataúd, salió corriendo y pidiendo ayuda. Los chicos vinieron y abrieron el ataúd, y allí me encontraron inconsciente. Desperté un rato después y conté lo que me había sucedido. Todos decían que me había quedado dormido y que aquello solo había sido una pesadilla. Yo sé lo que viví, y aquello pesadilla no fue. Aquel fue mi último día en aquella funeraria. Algo en mí cambió ese día. Aquello fue como una señal, como un presentimiento. Yo sabía que si me quedaba allí, algo me pasaría. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado La estudiante de medicina. Esta historia nos la ha mandado un viejo amigo del canal. Esto ocurrió en la funeraria de su familia. Contaba que en la funeraria estaban cortos de embalsamadores. Pusieron varios anuncios, pero no aparecía nadie. Esa tarde habían traído varios cuerpos, y el que haría el turno de la noche sería el hermano mayor. Aunque otros familiares ofrecieron ayuda, el chico insistió que él podía solo. Se fueron todos a casa y él comenzó a trabajar. Como a las 7 de la noche, trajeron un cuerpo nuevo. El chico lo recibió y le pidió a los que lo traían que por favor lo ayudaran a llevarlo hasta la cámara refrigerada. En lo que el chico le explicaba a los camilleros a dónde ir, apareció una chica. Una chica entró y saludó. La joven estaba muy bien vestida y preguntó por la persona a cargo. El chico se presentó y le dijo que la funeraria pertenecía a su familia y que él estaría a cargo aquella noche. De hecho, él era el único que estaba. La chica le dijo que estaba allí para ayudarlo, que era estudiante de medicina y que estaba interesada en aquel tipo de trabajo. El chico asumió que ella había venido por alguno de los anuncios, aunque verdaderamente le pareció un poco inusual que alguien estuviera buscando trabajo a aquellas horas. El chico esperó a que se fueran los otros y la invitó a pasar. Entraron al cuarto de embalsamamiento y allí estuvieron hablando. Él le preguntó si tenía algún tipo de experiencia. Le dijo que no, pero que le gustaría mirar cómo era el procedimiento. Allí conversaron un poco. La chica le dijo a cuál escuela de medicina iba, que aquel trabajo le parecía muy interesante. El chico siguió trabajando, y aunque le hacía algún comentario de vez en cuando, por un momento se olvidó de la chica. Ya había terminado con aquel cuerpo en el que estaba trabajando y lo fue a llevar a la cámara refrigerada. Cuando regresó al cuarto de embalsamamiento, se dio cuenta que la chica ya no estaba. Buscó por todos lados, pero no la encontró. Pensó que tal vez se había asustado o que aquello no le había gustado y que había decidido irse sin despedirse. Pero después siguió pensando y no le encontraba una explicación lógica. ¿Cómo pudo irse si todas las puertas estaban cerradas y las alarmas estaban activadas? Si hubiese abierto alguna de las puertas, la alarma hubiese sonado. El chico decidió regresar al trabajo, pues tenía bastante que hacer y no quiso hacerle más caso a aquello. Seguramente la chica se había ido y él se había olvidado de poner la alarma al estar hablando con aquellas personas que trajeron el cuerpo. Seguramente había una explicación lógica para todo aquello. El chico regresó al trabajo y preparó otros 2 cuerpos. Ya casi iba a amanecer y decidió comenzar a preparar el último que había llegado. Revisó los documentos y el cuerpo pertenecía a una chica, a un estudiante de medicina. La causa de muerte había sido traumatismo craneal y múltiples fracturas. Había sido atropellada por un automóvil. Le pareció curioso que la chica que había estado allí más temprano también era estudiante de medicina. Tal vez la chica había visto el cuerpo y la conocía, y tal vez por eso se fue. ¿Quién sabe? Pero su verdadera sorpresa fue cuando abrió la bolsa de plástico negra que contenía el cuerpo. Ahí estaba la chica que había visto horas antes, con la cara un poco ensangrentada por las heridas, pero sin lugar a dudas, era ella. Vestía scrubs, que tenía el logo y el nombre de la escuela de medicina. Era la misma escuela que había dicho la chica. La verdad, le tomó un tiempo recuperarse de aquello. Aquello no era posible. Primero aparecía una chica de la nada, y con la misma se había esfumado.
Y lo que más le extrañó es que aquel suceso no le produjo miedo. Tal vez la chica había ido a ver cómo trataban a los difuntos, cómo tratarían a su cuerpo tal vez. Puede ser que como vio que el embalsamador era profesional y trataba a los cuerpos con muchísimo respeto, se fue tranquila. Y la última historia del día de hoy la hemos titulado El secuestro del cadáver. Diego trabajaba en una funeraria en Juárez. En aquella zona había una alta actividad delictiva y la funeraria en la que trabajaba hacía sus cosas extrañas. Venían autos lujosos en medio de la noche cargando bolsas de plástico y después siempre le pedían a todos los trabajadores que se fueran a sus casas. Solo se quedaba el dueño con uno de los operadores de los hornos crematorios, que era el hombre de confianza del dueño. Se especulaba que aquello era una operación para hacer desaparecer a los cadáveres. Aquello ponía a Diego un poco incómodo, pues nunca le habían gustado las cosas mal hechas. Siempre había pensado que si uno se envuelve en actividades de ese tipo, ocurren cosas malas. En la funeraria se hablaba que se aparecía una chica de unos 20 años, que había sido asesinada por alguien relacionado al mundo de las drogas. Lo interesante fue que ninguno de los que trabajaban en aquel lugar recuerdan haber preparado aquel cuerpo, ni haberle preparado un velorio. Decían los más viejos que estas personas la habían matado y habían pagado para hacer desaparecer el cuerpo. La chica se presentaba con un vestido de gala blanco, manchado de sangre, y se podían ver claramente las marcas de los balazos. Debo confesar que nunca la vi, decía Diego. Y el día que me contaba esta historia me decía, mi historia de terror fue más de la vida real que paranormal. Una tarde estaba en la funeraria trabajando cuando llegaron unos tipos en una troca negra. Preguntaron por el dueño y yo les indiqué la oficina. El dueño salió y me hizo señas para que saliera de la funeraria, y así hice. Como 5 minutos después, el dueño me llamaba para que regresara. Necesitaba ayuda para bajar un cuerpo. Sobre la camioneta había un chico de unos 20 años, pero excesivamente obeso. Aquel chico debería pesar unas 500 libras. No sé por qué no sospeché que aquello era algo turbio, hasta que uno de los tipos de la camioneta empezó a insultar el cuerpo, llamándolo de puerco, apestoso, gordo y otros improperios. La verdad, una de las reglas más importantes en aquella funeraria siempre fue tratar a los cuerpos con respeto y dignidad. Tal vez por eso me chocó aquella escena. Finalmente logramos traer el cuerpo del chico a la cámara refrigerada y allí lo dejamos. Le pregunté al dueño si debía comenzar a prepararlo y me dijo que no, que aquel cuerpo solo se almacenaría allí. No dije nada más y me fui. Pasaron los días y el cuerpo seguía allí. Una tarde, mientras miraba las noticias, comenzaron a hablar de la desaparición de un chico. Era el hijo de un jefe de un cartel. La madre salió desesperada, pidiendo ayuda por encontrar a su hijo, que el chico tenía una condición médica y que necesitaba tomar sus medicamentos. Si no, aquello le costaría la vida. La madre insistía que el chico no tenía nada que ver con los asuntos de su padre, que él era un chico enfermo y no participaba en los negocios de su padre, que incluso hacía años que no lo veía. Yo estaba por apagar la televisión, porque ese tipo de cosas me afectan mucho. Pero en ese momento, la señora mostró una foto de su hijo. Me quedé paralizado. Era el chico grande que había ayudado a bajar de la camioneta. Tomé una foto con mi celular y fui al cuarto frío, donde lo tenía. Efectivamente, cuando comparé la foto con el cadáver, era el mismo chico. En ese instante, entró el director de la funeraria, visiblemente alterado y discutiendo con alguien en el teléfono. Yo disimulé y hice ver como que estaba trabajando en otro cuerpo. El hombre me miró y cortó la llamada. Y con un tono amenazante me dijo, recuerda que calladito te ves más bonito. Tú no tienes idea de quiénes son esta gente. Y salió como un relámpago de la habitación. Aquello me dio mala espina. Traté de olvidarme de todo aquello, pero cada vez que estaba solo, a la hora de dormir o comer, me venía a la mente la imagen de aquella pobre señora llorando por su hijo. Yo no podía más. Cada vez que entraba a trabajar era como si estuviese escondiendo el cadáver de la señora.
Así que una tarde cuando salí de trabajar, lo primero que hice fue buscar un teléfono público y dar parte a las autoridades de lo que estaba pasando. Pero por algún motivo no pasó nada, y al día siguiente cuando fui a trabajar, me encontré con la mirada inquisidora del director. Chamaco, cierra el hocico, por tu bien y el de tu familia. Me hice el desentendido y le dije que no sabía nada. Le aseguré que seguro aquello era un error, pues le dije que no había dicho nada a nadie. La verdad tomé todo aquello como una advertencia y dejé las cosas así. Solo terminaría ese turno y presentaría la renuncia. 2 horas después, la funeraria estaba llena de policías. Encontraron al director y al operador de los hornos desmembrando el cuerpo del chico para cremarlo. La escena era horrorosa. En el momento que esposaron al director y se lo llevaban, me miró con los ojos llenos de odio. Y cuando pasó frente a mí, me dijo, cuídate. La policía nos interrogó a mí y a todos los que estábamos allí, pero salimos librados de aquello. Después de aquella situación, me mudé a otro estado, y tiempo después supe que incendiaron la funeraria. Algunos de mis compañeros salieron heridos, pero por suerte ya yo estaba bien lejos de todo aquello. Y esto es todo por hoy, espero que estas historias te hayan gustado. Si lo hizo, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.